Bienvenidos a este nuevo módulo que lleva como título Iglesia y Fundamento. Esta es nuestra primera clase y en este módulo vamos a hablar acerca de la iglesia, de qué es la iglesia y vamos a hablar del fundamento apostólico. Y yo quiero que empecemos leyendo este versículo que está en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22 que dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso es Efesios 2, del 19 al 22. Quiero que comencemos mirando el contenido de lo que va a ser este módulo. En la primera clase vamos a abordar el tema de la iglesia. Vamos a estar hablando acerca de qué es la iglesia, qué dice la Biblia acerca de la iglesia. En la segunda clase vamos a hablar de la identidad de la verdadera iglesia. Vamos a hacer un poco el ejercicio de mirar las características de la verdadera iglesia. Y en la tercera clase vamos a hablar de la historia de redención y la revelación, cómo Dios nos ha querido traer revelación a nosotros, su iglesia. Y finalmente vamos a hablar de la tradición apostólica y el canon de las escrituras. Así que vamos a comenzar con la clase de hoy, que se titula La iglesia, y vamos a estar viendo este hermoso tema de la iglesia. Y quisiera que empezáramos hablando acerca de la definición de lo que es la iglesia, ¿no? ¿Qué es la iglesia? Entonces vamos a hablar de la definición. Cuando nosotros hablamos de iglesia, pues generalmente las personas se imaginan un edificio, ¿no? Algo así como lo que el dibujo que aparece allí en la imagen al lado izquierdo. Allí vemos un edificio con una cruz encima. Cuando hablamos de iglesia, generalmente las personas piensan en un edificio, así como el que vemos allí. Esa es nuestra concepción de iglesia muchas veces, ¿no? Incluso en las cartillas, cuando le enseñan a uno, cuando uno es niño, aparece la iglesia, cuando le están enseñando a uno las vocales, y cuando le están enseñando la I, aparece la iglesia y hablamos de un edificio así parecido a este, donde hay una cruz encima, ¿no? Pero nosotros tenemos que pensar en la iglesia de una manera bíblica, ¿no? Y la Biblia habla de la iglesia no como un edificio construido con piedras, sino nos habla de la iglesia como un grupo de personas. Y es más parecido a la imagen que tenemos a la derecha. Prácticamente si vamos a hacer una iglesia o vamos a representar una iglesia, sería mucho más bíblico representarla como el dibujo que está en la derecha y no con el de la izquierda. ¿Por qué? Porque la palabra iglesia viene de una palabra griega que es eclesia, que significa asamblea de los llamados afuera, o eso es lo que traduce, ¿no? Son dos palabras que lo que nos hablan allí es de que es un grupo de personas llamadas afuera, ¿no? Eso es la iglesia realmente, es un pueblo llamado a salir de las tinieblas de este mundo al reino de la luz, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y lo podemos ver en muchos pasajes de las Escrituras, pero aquí tenemos uno que está en 1 de Pedro 1, 13 al 16, que dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Miremos cómo el texto nos habla claramente de que nosotros hemos sido llamados, que nosotros hemos sido llamados a ser santos.
Y cuando nos habla de llamados, allí recordamos que somos iglesia, fuimos llamados afuera. Y cuando nos hablan de santo, esa es una palabra muy interesante porque nos hablan de apartado, de separado de, ¿no? Entonces, eso es lo que es la iglesia. Dice, porque está escrito, o escrito está, sed santos porque yo soy santo. La palabra santo quiere decir apartado, diferente. Y es lo que somos nosotros, un grupo de creyentes que hemos sido sacados de las tinieblas al reino de la luz, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que quiero que veamos es, ya hablamos de la definición, ¿no? De lo que es la palabra iglesia. Ahora yo quiero que veamos lo que la Biblia dice acerca de la iglesia. Entonces vamos a abordar este tema que también es muy importante y recordemos siempre que lo que los creyentes debemos creer es lo que está en la escritura, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos un concepto errado, como lo que acabamos de hablar del edificio, ¿no? De pensar que la iglesia es un local o un edificio. Eso no es correcto. La iglesia somos nosotros, los santos, los apartados. Así como eso, muchas veces tenemos concepciones equivocadas. Y cuando venimos a la Biblia renueva nuestra mente. Y yo les animo que esto que estamos viendo, pues transforme nuestra manera de pensar, porque vamos a hablar un poco de lo que es la iglesia dentro de las escrituras. Y eso es importante porque todo falso concepto que nosotros tengamos, pues debe ser quitado, ¿no? Debemos cambiar ese falso concepto que tenemos muchas veces, que de pronto se nos enseñó, pero que no corresponde a lo que es la Biblia, a lo que dice la Biblia. Entonces, vamos a examinar un poco acerca de este tema. Lo primero que podemos ver aquí en esto de la Biblia, de qué dice la Biblia acerca de la iglesia, es que Jesús fue el primero en usar la palabra iglesia para referirse a su pueblo. Mateo 16:18 dice, yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces vemos que Jesús usa esa palabra iglesia. Y nosotros recordamos, acabamos de decir que la palabra iglesia es griega. Por lo tanto, no aparece en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Entonces, eso es importante entenderlo. Algunos dicen, es que la iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. Pues si usted busca esa palabra, eclesia, pues no va a encontrar esa palabra en el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿cierto? Entonces, muchas veces las personas hablan de la iglesia o piensan que la iglesia es un tema exclusivo del Nuevo Testamento y se equivocan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque conociendo el significado de la palabra iglesia, nosotros podemos ver que significa, ya dijimos que significa una asamblea de los llamados afuera, y como nos podemos corroborar en todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios siempre fue llamado la asamblea. Quiere decir que siempre fue la iglesia. Nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento sí había iglesia, porque el pueblo de Dios, Israel, los creyentes en el Antiguo Testamento también eran llamados iglesia o asamblea o congregación. Un texto del Antiguo Testamento lo tenemos allí en la imagen y dice en Primera de Crónicas 13:2, y dijo David a toda la asamblea de Israel. Ahí está la palabra otra vez, asamblea. Miren que sí estaba la iglesia en el Antiguo Testamento. No la misma palabra literal porque el Antiguo Testamento es hebreo y la palabra iglesia es en griego, ¿no? Pero sí aparece la asamblea. Leamos el texto. Dice, y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. Entonces miren cómo sí había iglesia en el Antiguo Testamento. Y eso desvirtúa la creencia que hoy en día muchos cristianos tienen arraigada en su corazón de que Dios tiene dos pueblos, la iglesia e Israel, o Israel y la iglesia, ¿no? Eso es equivocado porque como vemos, el pueblo de Dios siempre ha sido el pueblo de Dios y la iglesia siempre ha sido iglesia, ¿cierto?
La iglesia siempre ha sido una y la misma, y eso lo vemos en el trato que Dios tiene con el pueblo de Israel, con la iglesia del Nuevo Testamento, que es el mismo. Si ustedes miran cómo habla Dios a la iglesia en el Antiguo Testamento y cómo le habla a la iglesia en el Nuevo Testamento, pues es la misma, ¿cierto? Cómo le habló a los hijos de Israel antes y cómo le habla a la iglesia es lo mismo. En qué se funda la fe de los unos y los otros es lo mismo. Y podemos decir que sencillamente hay una sola iglesia en toda la historia de redención. Lo que pasa es que la iglesia del Antiguo Testamento era una iglesia a la que se le había hecho una promesa y la del Nuevo Testamento es una iglesia a la que se le cumple esa promesa, ¿no? Por eso en el Nuevo Testamento no se empieza de cero la revelación, sino que el Nuevo Testamento ustedes podrán corroborar, encuentran citas y citas del Antiguo Testamento, alusiones al Antiguo Testamento. Una y otra vez los escritores del Nuevo Testamento se paran firmes en la doctrina del Antiguo Testamento para expresar lo que está sucediendo en el Nuevo. Entonces miren cómo a veces tenemos ese concepto equivocado que en el Antiguo Testamento era Israel y en el Nuevo Testamento es la iglesia. Pero no, siempre ha sido la iglesia, siempre ha sido el pueblo de Israel, el pueblo del Israel de Dios. Recordemos que los creyentes son hijos de Abraham por la fe, ¿cierto? Siempre ha sido el mismo pueblo, la misma iglesia. Entonces, es importante mirar y quiero que hagamos un comparativo de lo que es el tema de la iglesia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver cómo ambos pueblos vienen a ser lo mismo, la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces vamos a hablar un poco acerca de ese comparativo. Lo primero que vemos aquí que la Biblia nos habla es de la elección. Nosotros vemos que la iglesia del Antiguo Testamento fue elegida por Dios soberanamente. Miren lo que dice Deuteronomio 7:6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Fue Dios quien escogió a Israel. Y es más, en algún texto les dice Dios también a los hijos de Israel que Dios no los escogió porque han sido el mejor pueblo de la tierra, sino porque Él quiso, por su soberana voluntad, porque Él los quiso amar. Y es lo mismo que vemos en el Nuevo Testamento. Si vamos a Primera de Pedro 1 y 2, dice el apóstol Pedro, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, santificados del Espíritu, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Miren cómo Pedro también les llama elegidos. Ustedes han sido elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Vemos en ambos textos la misma realidad. Una sola iglesia que ha sido elegida soberanamente por Dios. Es lo primero que podemos ver en esta comparación. Lo segundo es la posesión. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, Dios dice que Él eligió ese pueblo de Israel para que fueran de Él, para que fueran su pueblo. Y Él reclama su posesión sobre ese pueblo. Miremos el Salmo 135, versículo 4, que dice, porque Jah ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Él está diciendo, este pueblo es mi pueblo, es mío, es mi posesión. Y en 1 Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La iglesia del Nuevo Testamento, dice el Señor, sus cuerpos, su espíritu, todo su ser es mío. Ustedes son mi templo, dice el Señor en el Nuevo Testamento. Entonces miren cómo los dos pueblos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Israel y la iglesia vienen a ser el mismo pueblo que fue elegido, pero que también podemos decir que es posesión de Dios, ¿no? Lo tercero que podemos ver en este comparativo es la redención. Si nosotros miramos Antiguo y Nuevo Testamento, la base sobre la cual esa relación del pueblo de Dios con su Señor descansa es la redención. Ambos
en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, vemos esa redención. Dice, por ejemplo, el Salmo 74, versículo 2, acuérdate de tu congregación, a la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Literalmente dice, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. El pueblo de Israel fue redimido y nosotros vemos la redención en todo el Antiguo Testamento, desde Génesis, cuando Adán y Eva pecan, y en adelante en todas las ceremonias, en el tabernáculo, en todos los sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento, vemos la figura de la redención. Y es en base a esa redención que hay una relación entre el pueblo de Dios y su Señor. Ahora vemos en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 2:9. Dice el texto, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí vemos nuevamente que el pueblo de Dios fue elegido y que fue adquirido, comprado, redimido, hubo redención, ¿cierto? ¿Para qué? Para vivir para Dios, para mostrar esas virtudes. Y nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento el tema de la redención en todo lo que habla de nuestro amado Salvador. Fuimos redimidos por la sangre preciosa de nuestro Salvador. El cuarto punto que vemos aquí es la herencia. Y nosotros vemos aquí también hay una similitud entre Israel y la iglesia. En Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10, dice la palabra del Señor. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces miremos cómo este texto nos habla acerca de la esperanza de Abraham. Y nos dice que Abraham no esperaba la tierra que tiene, que tenía por delante, que era prácticamente Canaán, sino que él esperaba una tierra cuyo arquitecto es Dios, ¿no? Y, y el escritor de Hebreos es claro en anunciar o avisarnos o decirnos que los creyentes del Antiguo Testamento también creían en una herencia eterna, ¿no? Había una herencia física para ellos que era la tierra de Canaán, pero también había en ellos la esperanza de una herencia eterna. Y primera de Pedro 1, del 3 al 4 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y es eso lo que nos hace extranjeros a nosotros los creyentes. Es por eso que se nos llama extranjeros y advenedizos. Que se nos llama extranjeros porque esta no es nuestra patria, porque nuestra herencia no está aquí. Nosotros lo que estamos es de paso realmente y sabemos que nuestra herencia está en los cielos. Y esa es una realidad que no solo está viviendo la iglesia en la actualidad, sino que toda la iglesia en el Antiguo Testamento también la vivió. Miren cómo no estamos hablando de dos pueblos diferentes, sino del mismo. La misma iglesia que ha estado esperando la misma herencia eterna que Dios ha reservado para nosotros. Lo siguiente que podemos ver en esta comparación es la presencia de Dios. Ambos pueblos, el del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento, podemos ver esa presencia de Dios en medio de su iglesia. Dios habita en medio de su iglesia y eso es lo que nosotros podemos ver. La presencia de Dios ha sido real tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Nosotros leemos, por ejemplo, en Levíticos 26,
del 11 al 12 y dice, y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Miren la promesa de la presencia del Señor dentro de su pueblo. No estamos hablando de lo que muchos hoy hablan acerca de un sentimiento o de una emoción que algunos dicen sentir en su cuerpo, que la presencia de Dios viene. No, estamos hablando de la realidad de la presencia de Dios en medio de su pueblo, de la certeza que su pueblo tenía de la presencia de nuestro Dios. La misma realidad que tenemos hoy nosotros. Nosotros no necesitamos sentir a Dios como hoy en día se maximiza mucho el tema de las emociones y los sentimientos, las percepciones. Pero más que percepciones, nosotros somos un pueblo de fe. Nosotros sabemos que Dios está con nosotros y vemos esa fe manifestada en esas realidades que como pueblo de Dios vivimos, igual que en el Antiguo Testamento. La presencia de Dios estaba en medio del pueblo y el pueblo veía los resultados de estar con Dios. Recordemos que habían unos resultados de que Dios estuviese con ellos. Dios los guardó todo el tiempo. Por ejemplo, en el camino del Éxodo, Dios les guardó, les protegió de Faraón, ¿cierto? Les sostuvo. Y lo mismo podemos decir hoy de Dios con nosotros. Lo que nosotros decimos no es algo simplemente imaginario, como algunos lo han querido ver, sino que nosotros sabemos que Dios está en medio nuestro porque Él lo ha prometido. Dice Juan 14, del 16 al 17, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es una promesa y nosotros podemos descansar en esa promesa de Dios. Sabemos que Dios está en medio nuestro, que su Espíritu está en medio nuestro. No necesitamos sentir, ¿cierto? Algunos quieren sentir a Dios, algunos quieren tener alguna percepción sensorial de la presencia de Dios, pero no necesitamos nada de eso. Lo sabemos que Dios está con nosotros todo el tiempo. Dios lo ha prometido, el Señor nos lo ha prometido. Entonces vemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento que somos el pueblo con la presencia de Dios, el pueblo que camina con Dios, que Dios está con ellos, y lo vemos tanto en la iglesia del Antiguo como en la del Nuevo Testamento. Otro tema en el que podemos ver esa similitud entre los dos pueblos es en la identidad, ¿no? En Antiguo y Nuevo Testamento, la iglesia siempre ha sido un pueblo santo, el pueblo santo de Dios, apartado del mundo para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso lo leemos en el Antiguo Testamento, en Éxodo 19:6, donde el Señor dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes, un reino de sacerdotes y gente santa. Eso es lo que es la iglesia, un reino de sacerdotes que adoran a Dios y gente santa, apartada de este mundo, de la inmoralidad, de los vicios, de las concupiscencias de la carne y de todas las cosas que la gente sin Cristo vive haciendo y pregonando por todo lado. La iglesia es diferente, es una iglesia santa y vive para la gloria de Dios, vive para glorificar a Dios. Este es el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, que dice el apóstol Pablo en Colosenses 1, del 1 al 2, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren de nuevo, Dios dice a los santos y fieles, nosotros somos el pueblo de Dios santo, santificado, apartado, y es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, Antiguo y Nuevo Testamento somos los santos. Miren que en ambos lugares está la misma iglesia, el mismo pueblo. Otro asunto en el que somos iguales, tanto Antiguo y Nuevo Testamento, el pueblo de Dios, es en la misión. Ambos pueblos fueron apartados de Dios para hacer luz para el mundo, porque ambos son la misma iglesia. Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di
por luz el de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Constantemente vemos en el Antiguo Testamento alusiones de Dios a la iglesia, al pueblo de Israel, a ser luz para las naciones. Ese era el llamado de la nación de Israel. A través de Israel, las demás naciones debían conocer que había un Dios, que hay un Dios, debían conocer que Dios está en medio de ellos. Y vamos al Nuevo Testamento y Jesús literalmente en sus enseñanzas dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces miren ese texto como nos es claro, diciéndonos a la iglesia en el Nuevo Testamento lo mismo que se le dijo a la iglesia en el Antiguo Testamento. Ustedes son la luz. Es a través de ustedes que van a conocer mi evangelio. Es a través de ustedes que las personas van a ver a Dios. Y es lo que estamos viendo, lo que nosotros somos como iglesia. Y eso, este es un recordatorio para nosotros que somos parte de la iglesia del Señor y que tenemos una misión y que nosotros debemos tener bien clara. Y no podemos olvidar, tenemos que ser parte de esa misión, tenemos que participar en esa misión de dar a conocer las buenas nuevas por todos los medios que Dios nos ha puesto a nuestro alcance. Así que les animo a que cada uno de ustedes como creyente se apersone de esa misión y seamos todos nosotros luz para las naciones a través de la predicación del Evangelio. Otro asunto es el propósito. Antiguo y Nuevo Testamento, el propósito de la iglesia es el mismo. ¿Cuál es? Es la gloria de Dios, es alabar a Dios, es publicar su alabanza. Dice Isaías, capítulo 43, versículo 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dios creó a su pueblo para su alabanza. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, dice Efesios 1, del 5 al 6. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, claramente este texto nos muestra el propósito igual en el Antiguo y Nuevo Testamento del pueblo de Dios. La iglesia está llamada a alabar a Dios, a publicar su alabanza, a glorificarle a Él, a exaltar su nombre. Estamos aquí para alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos ha redimido, nos ha salvado para la alabanza suya. Entonces, ese es otro punto importante dentro de lo que la Biblia nos enseña acerca de la iglesia. Entonces, como podemos ver, a veces estamos pensando en la iglesia solo en el Antiguo Testamento, pero nosotros vemos la iglesia desde el Antiguo Testamento. Todo el tiempo la salvación ha sido por gracia. No podemos nosotros pensar que en el Antiguo Testamento era por ley y en el Nuevo por gracia, porque sencillamente la ley siempre ha existido. Antiguo y Nuevo Testamento ha existido. Jesús no vino a abrogarla, ¿cierto? Entonces nosotros vemos siempre ha existido la ley y la gracia también. La redención está desde el Antiguo Testamento. Todo lo que son el tabernáculo y los símbolos del Antiguo Testamento apuntan a Cristo en el Nuevo. Todo el tiempo la relación de Dios con su pueblo ha sido una relación basada en la gracia, en la obra del Redentor, en el sacrificio, en la víctima inmolada que paga el precio por el pecador. Y todo esto nos habla de Cristo. Entonces, esa es la realidad, Antiguo y Nuevo Testamento de la misma iglesia. Podemos hablar de dos tiempos o dos dispensaciones, si lo quiere ver así usted. ¿Cuáles son esas dos dispensaciones? Antiguo Testamento, que podríamos llamar el pacto prometido, y Nuevo Testamento, que lo podríamos llamar el pacto cumplido. El mismo pacto del Antiguo Testamento es el del Nuevo. Se llama el Nuevo Pacto no porque sea diferente al Antiguo, sino porque es el cumplimiento del Antiguo. Y por eso nosotros vemos que las dos, la iglesia del Antiguo y el Nuevo Testamento son la misma. Y en la del Nuevo Testamento podemos ver el cumplimiento de lo que se le prometió a la iglesia en el Antiguo Testamento. Entonces, todos estos aspectos que hemos visto, en todos estos aspectos, la nación de Israel y la iglesia son el mismo pueblo. La nación de Israel y la iglesia son el mismo pueblo. Así que este punto
de qué es lo que la Biblia dice de la iglesia, lo podemos resumir así. Solo ha habido una iglesia, la iglesia de Jesucristo, durante todo el tiempo de la historia de redención, que se divide en la promesa del pacto y en el cumplimiento del pacto. Pasemos a nuestro siguiente punto, que son los símbolos. Símbolos descriptivos de la iglesia en la Biblia. Entonces vamos a ver, porque Dios en las Escrituras se valió de algunos símbolos para expresar diferentes características de la iglesia. El primer símbolo que encontramos en esta lista de 5 que vamos a ver es el cuerpo de Cristo. Esa es una figura que se usa en el Nuevo Testamento, la usa específicamente el apóstol Pablo, donde él dice no solamente que la iglesia es como un cuerpo, sino que también nos dice específicamente que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Leemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 12, capítulo 12, versículos 12 al 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y luego en el versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces en este texto vemos cómo el apóstol Pablo usa ese símbolo del cuerpo de Cristo para referirse a la iglesia, y eso nos habla de algunas realidades de la iglesia. Por ejemplo, al decir el apóstol Pablo que la iglesia es un cuerpo, él dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza. Y de esa manera nos está mostrando esa relación que hay realmente entre todo el cuerpo humano y la cabeza. Si nosotros reflexionamos un poco en esa realidad, pues la cabeza de nosotros es la que produce los movimientos de todo nuestro cuerpo. Realmente nosotros primero nos imaginamos, pensamos, queremos, deseamos algo, y luego nuestro cuerpo se mueve en función de eso que nuestra mente ha imaginado y ha determinado. Realmente la que maneja el cuerpo es la cabeza. Y de esa manera el apóstol Pablo nos habla de esa relación que tenemos, o ese vínculo de dependencia que tiene la iglesia de Cristo. No de cualquiera persona, no de cualquier hombre, sino de Cristo. No hay otra cabeza para la iglesia sino solo Cristo. No hay otra cabeza que nosotros podamos decir que es el pastor de todos los pastores de las iglesias, sino solamente Cristo. Cristo es la cabeza. Por eso nosotros como iglesia bíblica, pues nunca debemos tener un pastor o un líder como el líder sobre todos los demás, porque realmente esa es la posición de Cristo. Él es la cabeza de todos nosotros. Realmente la iglesia hace lo que la cabeza dice, lo que Dios dice, lo que el Señor Jesucristo dice en su palabra. Predicamos el evangelio que Cristo nos dice. Enseñamos como Cristo nos dice que enseñemos. Evangelizamos como Cristo dice que debemos evangelizar. Y la norma nuestra es la palabra de Dios, lo que Cristo nos ha revelado. Entonces eso es importante, la relación de la iglesia con Dios, pero también nos habla de las relaciones que hay entre los creyentes, porque aquí nos dice que todos somos miembros los unos de los otros, y eso nos habla también de la unidad que nosotros tenemos, porque todos nosotros respondemos a la misma cabeza, y eso es maravilloso, y así debería ser como iglesias, o Dios quisiera hacer que nosotros como congregación, como iglesias de Cristo funcionáramos así, ¿no? Que todos nosotros hiciéramos lo que dice la cabeza, que es Cristo. Y de esa manera es que todos nosotros nos llamamos hermanos, ¿cierto? Y participamos de la misma iglesia. Así tengamos diferentes iglesias locales, pues al fin y al cabo todos nosotros somos uno en Cristo, un solo cuerpo. Ese es un vínculo maravilloso que tenemos como hermanos, ¿no? Como miembros del mismo cuerpo, todos nosotros bajo la misma cabeza. Y otra cosa que podemos ver allí es la diversidad, ¿no? El hecho de que nosotros seamos un solo cuerpo en Cristo no dice que somos uniformes, ¿no?
sino que lo que nos dice es que todos estamos en Cristo y bajo la misma cabeza. Pero hay diversidad, porque Pablo también toca ese tema aquí cuando habla acerca del cuerpo, y dice que así como en el cuerpo hay muchos miembros y no solo uno, así también en la iglesia hay muchos miembros, y a cada uno Dios le dio sus dones, a cada uno Dios le dio su capacidad, y nosotros no debemos tratar de imponer nuestro estilo ni nuestra manera de hacer las cosas, porque eso no está bien. Hay veces los pastores, los líderes, los maestros quieren imponer su manera de ser, y eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que debemos enseñar las escrituras, que debemos enseñar lo que Dios ha dicho en su palabra, pero Dios nos ha regalado una diversidad en medio de la iglesia que es maravillosa. Yo estoy hablando acerca de los diferentes dones, talentos, incluso los diferentes caracteres que encontramos en la iglesia, que cada uno es útil dentro de la obra del Señor. Entonces nosotros debemos tener eso claro, entender que eso es así y no querer imponer lo que la Biblia no nos ha llamado a imponer a los demás. La Biblia dice que todos nosotros somos un solo cuerpo y miembros cada uno en particular. Y a uno Dios le dio que haga una cosa, a otro le dio que haga la otra, pero todos somos un solo cuerpo en Cristo. Esa es una imagen muy pedagógica para nosotros los creyentes acerca de la iglesia, ¿no? Eso nos habla acerca de la identidad de la iglesia, de la identificación de la iglesia como parte del cuerpo de Cristo, pero también nos habla de la relación de los creyentes como hijos de Dios. Somos prácticamente nosotros, la iglesia, su representación aquí en la tierra como cuerpo suyo. Es a través de la iglesia que Cristo hace su obra aquí en medio de la tierra. El segundo símbolo del cual podemos hablar en esta clase es el templo de Dios, ¿no? En las escrituras también encontramos esa imagen del templo de Dios para hablar de la iglesia. Aquí estamos haciendo la comparación de un edificio, ¿no? Recordemos que al principio hablábamos acerca de, cuando hablamos de iglesia, que la gente se imagina un templo físico. Pues, aunque no somos un templo físico, la Biblia sí nos compara a un templo físico, ¿cierto? Donde el fundamento de este templo, de este edificio, es Cristo, ¿cierto? Como las bases de esta estructura, de este edificio es Cristo, y lo que hay edificado sobre esa base, sobre ese fundamento, es la iglesia. Entonces, cada uno de nosotros, los creyentes, es visto también en las escrituras como una piedra, ¿no? Como piedras vivas que forman el edificio del templo de Dios, ¿no? Entonces vemos que la iglesia es un edificio espiritual edificado sobre Jesucristo y por Jesucristo, bien coordinado, santo y siempre creciendo para la gloria de Dios. Leemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y este texto nada más es importante porque aquí nos hablan de que la piedra principal es Jesucristo, ¿cierto? Él es el fundamento, Él es la base. Pero nos hablan de el fundamento de los apóstoles y los profetas, que es Cristo también. Pero lo interesante es que el fundamento de la iglesia es el que los apóstoles y los profetas pusieron, que es Cristo. Y eso es interesante porque en Antiguo y Nuevo Testamento Cristo es el fundamento. En el Antiguo Testamento los profetas hablaron de Cristo, hablaron del Cristo que vendría, ¿cierto? Profetizaron de la venida del Salvador. Isaías, los diferentes profetas hablaron acerca de Cristo, nos apuntaron todos hacia ese Mesías que vendría. Y en el Nuevo Testamento los apóstoles, a través de las escrituras, también han puesto el fundamento que es Cristo, sigue siendo Cristo todo el tiempo. Y vemos que es sobre Cristo, sobre su redención perfecta, su redención gloriosa, que nosotros como iglesia somos edificados. Vemos que nosotros somos las piedras vivas de ese edificio, el edificio espiritual y vivo. Jesucristo es la piedra angular sobre la cual todo el edificio es concertado, es edificado. Y vamos a pasar
a nuestro tercer símbolo que encontramos en la Biblia, y es un símbolo muy hermoso, que es el símbolo de la familia de Dios, ¿no? Digo yo que es un símbolo muy hermoso porque nos habla de esa realidad fraternal que tenemos nosotros los creyentes. La Biblia dice, en muchos textos nos habla acerca de la iglesia como una familia. Dice, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no sois extranjeros. Entonces miren, porque la Biblia a veces nos dice que somos extranjeros y a veces dice que no somos extranjeros. Y alguno piensa que es una contradicción. Y no es así. Es que esa palabra la usan dentro del contexto para hablar de una cosa y de la otra, ¿no? Cuando se dice que somos extranjeros, lo están diciendo en relación a este mundo. Cuando hablamos de este mundo y decimos que la iglesia es extranjera, claro, porque la iglesia no es de este mundo, porque la esperanza de la iglesia no es de este mundo y porque la herencia de esta iglesia no es en este mundo. Realmente nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero cuando aquí el apóstol Pablo dice que ya no somos extranjeros, no está hablando con relación al mundo, sino a la iglesia, ¿cierto? Y está hablando acerca de nosotros como gentiles, que ya no somos extranjeros. Recordemos que los gentiles en el Antiguo Testamento éramos llamados extranjeros o éramos llamados gentiles, haciendo mención de que nosotros no éramos parte del cuerpo. Y lo que dice el apóstol Pablo es que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadanos, vivimos, tenemos ahora nacionalidad del reino y por eso ahora somos conciudadanos de los santos y ahora somos miembros de la familia de Dios. Entonces miren cómo ahora nos podemos identificar como miembros de esa familia. Y lo que dice allí el apóstol Pablo. Lo hermoso de esta figura de la familia es que nosotros ahora pasamos a ser parte de los hijos de Dios, ¿no? Y pasamos a tener una relación fraterna con los demás creyentes. Gálatas capítulo 6, versículos 9 al 10 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, dice el texto, pero dice mayormente a los de la familia de la fe, mayormente. Entonces la Biblia nos llama a hacer bien a todos, pero aquí nos dice que es mayormente a los de la familia de la fe, a los que son nuestra familia, a los que son nuestros hermanos. Y por eso entre los creyentes nos llamamos hermanos, porque somos hijos de un mismo Padre, de nuestro Padre Dios. Esa es la realidad y eso es la iglesia. La iglesia no debe ser vista por nosotros los creyentes simplemente como una organización, ¿no? Entonces la gente, por ejemplo, tiene eh, una EPS o digamos un lugar donde le atienden médicamente y allá asiste con otras personas que están afiliadas a la misma EPS o al mismo lugar donde le administran los servicios de salud. Pero eso no es una familia. En cambio, cuando hablamos de la iglesia no es simplemente un lugar donde asistimos, como a un lugar donde nos leen la Biblia, sino que la iglesia venimos a ser nosotros y nosotros no somos simplemente asociados a una misma entidad, sino que somos hermanos, somos miembros de la misma casa, somos hijos de un mismo Padre, tenemos unas realidades comunes como creyentes y eso nos debe unir a nosotros como familia y es lo que debe ser una iglesia. Una iglesia local es una familia, ¿cierto? Y también obviamente lo somos con las demás iglesias, pero cuando hablamos de iglesia local debemos vernos así, como familia, ¿no? Más que cumplir un horario, más que asistir de una manera mecánica a un lugar a reunirnos el día domingo. Más que eso, es lo que hacemos es reunirnos como familia, como parte del mismo, de la misma familia, del mismo cuerpo, como decía los anteriores símbolos, como parte del mismo templo. Y eso es maravilloso. Nosotros somos la familia de Dios. Los demás creyentes son nuestros hermanos. Y nuestro Dios es el Padre, nuestro Padre. Otro símbolo que podemos ver en la Biblia acerca de lo que es la iglesia es el símbolo de la esposa de Cristo.
Ese es otro símbolo que encontramos. Y en varios pasajes la iglesia es llamada y comparada con una esposa. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Y el espíritu y la esposa, dice el apóstol Juan. El Espíritu Santo y la iglesia dicen, ven. Es el anhelo de la iglesia por el regreso de su amado Salvador. Y también lo leemos en Efesios capítulo 5, versículos 24 al 27, donde Pablo está dando algunas indicaciones a los creyentes en cuanto al hogar. Y nos dice Efesios 5:4. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces aquí lo que hace el apóstol es una comparación de un hogar creyente, donde está el esposo, la esposa y los hijos, con el hogar, o más bien la relación que hay entre la iglesia y Cristo. Dice que Cristo es como el esposo y la iglesia es como la esposa, que así como la esposa está sujeta al esposo, pues así la iglesia está sujeta a Cristo. O más bien al revés, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también lo deberían estar las esposas a sus maridos. Luego dice el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren aquí este ejemplo que está poniendo Pablo acerca de Cristo como marido, ¿cierto? Como el marido que Dios su vida por la iglesia, y nos llama a los esposos también a amar a nuestras mujeres y entregarnos por ellas. Y luego dice el 26, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces miren cómo este texto nos muestra que la relación de lo esposo con la esposa es ejemplificada con la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Esa imagen es importante para nosotros porque nos habla de la intimidad, del amor, del compromiso, ¿cierto? Del afecto. Primeramente de Dios para con su pueblo, que en su misericordia nos ha salvado en Cristo, pero también de lo que se nos llama a nosotros como iglesia, a manifestar hacia nuestro amado Salvador ese amor, esa entrega a nuestro Señor. Y finalmente quiero que veamos esta figura o ese símbolo del redil, ¿no? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la iglesia fue llamada el redil de las ovejas o se comparó con las ovejas. Recordemos que es en el Antiguo Testamento donde está ese hermoso salmo de David, donde dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Siempre en el Antiguo y en el Nuevo Testamento vemos a Dios como el pastor, a Cristo como el pastor y a su pueblo como las ovejas, ¿no? Como el rebaño de Dios. Y esa es otra figura que es muy interesante porque las ovejas son animales muy dependientes, ¿no? Y esa es la imagen que usa el Señor en todos los textos y en todas estas imágenes que vemos, estos símbolos, pues vemos la dependencia de la iglesia hacia Cristo, ¿no? Y esa palabra dependencia hoy en día no es muy popular, ¿no? La gente quiere ser independiente, las personas no quieren sujetarse a nadie. El hombre en su rebeldía no quiere sujetarse, no quiere reconocer que depende, sino más bien quiere ser independiente y quiere decir yo hago lo que quiera y vivo como quiera y no dependo de nadie. Pero lo que la Biblia muestra es que el hombre es muy dependiente. Constantemente nos muestra esa imagen y cuando hablamos de la iglesia también nos muestra que somos dependientes. Las ovejas necesitan de un pastor constantemente. Las ovejas, si nosotros miramos el animal, las ovejitas, realmente las ovejas son miopes, físicamente hablando, y las ovejas siempre necesitan el cuidado del pastor. El pastor las saca, las lleva a pastar, las lleva a beber, y el pastor siempre está encima de ellas, ¿no? Ellas corren peligro, porque si ustedes miran dentro del reino animal, pues no hay no es muy fuerte la oveja
y no hay muchas maneras de defenderse de la oveja. La oveja viene a ser una carnada fácil para el lobo. No muestra mucha resistencia porque realmente la oveja es débil. Y ahí la figura del pastor adquiere una, una importante, un importante lugar, porque es el pastor el que defiende la oveja con su callado, es el pastor el que mantiene la oveja bien, ¿cierto? Y esa es la imagen que nos muestra el Señor acerca de la iglesia. La iglesia es un redil donde las ovejas están al cuidado del buen pastor. Y en Juan capítulo 10, versículos 14 y 15, el Señor Jesús lo dice de esta manera, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y ese es un texto maravilloso porque vemos otra vez al pueblo de Dios como el redil, a Cristo como el pastor de las ovejas, y vemos el amor y la entrega de Cristo como pastor por sus ovejas, que incluso dice que Él pone su vida por las ovejas. Y esto es maravilloso para nosotros como cristianos. Si ustedes miran estos cinco símbolos, nos muestran lo mismo. La obra de Cristo, la entrega de Cristo como Salvador, el llamado que se nos hace a nosotros como iglesia a depender de Dios. Y aún también en estos símbolos vemos mucho la relación o el parecido que hay, la similitud y la relación que hay entre la iglesia del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Así que mis hermanos, en esta clase hemos aprendido acerca de la iglesia y es como el comienzo de este módulo. En este módulo queremos hablar acerca del fundamento. Recordemos que hemos estado viendo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y hemos estado estudiando acerca de los libros, hemos estado viendo cada uno de estos libros de la Biblia, y llegamos al punto de la historia de la iglesia en el módulo pasado, y ahora vamos a hablar del fundamento. Vamos a hablar de la iglesia, el fundamento, y empezamos hablando de la iglesia. La iglesia somos la familia del Señor, somos el templo vivo, somos el cuerpo de Cristo, la esposa, somos ese redil. Y tenemos una misión, un propósito, una identidad. La presencia de Dios está en medio nuestro. Dios nos ha dado una herencia eterna, hemos sido redimidos y somos de su posesión. Él nos ha escogido. Y lo que estamos viendo en este módulo de Iglesia y Fundamento es precisamente el fundamento, la razón, aquello sobre lo que está cimentada nuestra fe. Y por eso es importante empezar con este tema de la iglesia. Si Dios nos lo permite, en la próxima clase vamos a estar abordando el tema de la iglesia y un poco hacia el asunto de la identidad de la verdadera iglesia. Y es importante en medio de tanta confusión que hay con tantas iglesias, con tantas falsas doctrinas, con tantas sectas que se han levantado, es importante mirar las características de la iglesia verdadera. Así que vamos a terminar por hoy este tema precioso de la iglesia y si Dios nos lo permite nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.